Así ¿Cómo es. estás, Gonzalo? Qué Bien, gusto. gracias. Después de un viaje bastante largo, pero muy bien. Bueno, muchísimas gracias, te hemos extrañado, así que te agradecemos profundamente que a pocas horas de haber llegado al país nos concedas tu tiempo por la necesidad de hablarle a la gente cuando se ha escuchado una medida que cuando vienen feriados o cuando viaja el presidente y cuando son en materia económica, obviamente genera cierta inquietud en la población, más aún cuando viene un anuncio desde el Banco Central. No, sin duda alguna, el momento en que se anunció esta medida, pues no fue muy feliz para decir lo mínimo, ¿no? Entonces, ciertamente, además, el contexto que estamos viviendo en la economía boliviana, ya con un proceso electoralizado, ya con mucha incertidumbre de lo que va a pasar el año 2019, ya con los problemas que de alguna manera les generan a las empresas el pago del segundo aguinaldo, en fin, con una serie de variables que asustan, este anuncio, que en principio uno podría decir, bueno, que es inocuo, porque en realidad está resolviendo un tema que ya tenían que haberlo hecho hace mucho tiempo, porque el Banco Central no puede ser un banco minorista, o sea, no podemos ir tú y yo y decir, véndame $100, o una empresa decirle, véndame $1000, ¿no? El Banco Central es un banco de bancos, y esa medida, por lo tanto, era innecesaria, y de hecho las transacciones eran bajísimas por la ventanilla del Banco Central. Entonces, es obvio que esto tienen que hacerlo la banca privada, las casas de cambio, de tal manera que los ciudadanos tengan libre acceso a los dólares. Entonces, en un contexto de incertidumbre económica, con elecciones que se vienen, como tú dices, en un feriado cuya memoria histórica de los planes de estabilización o las devaluaciones son muy fuertes, este anuncio fue pues una mala idea, ¿no es cierto? Genera una incertidumbre absolutamente innecesaria, se nota insensibilidad de parte de las autoridades bancos centrales, falta un poco de sintonía fina con lo que está pasando en el día a día, y sacan esta medida que les ha causado problemas que podían haber evitado, ¿no es cierto? Porque se han direccionado las expectativas de las personas en los lugares equivocados. Economía es parte técnica, pero tiene un gran componente psicológico. Las medidas que tú anuncias son leídas por la población de dos maneras. Una, a la Julio Iglesias, ¿no es cierto?, mira hacia atrás y dice, yo no me tropiezo en la misma piedra dos veces. Entonces, mira atrás y dice lo que va a pasar adelante, ¿no es cierto? Eso es una forma de lo que se llaman las expectativas retroactivas. Y hay las expectativas a futuro, que tú lees qué va a pasar o crees qué va a pasar en la economía, mirando el contexto que tienes en el presente. Una inflación, digamos, relativamente controlada, pero un déficit público elevado, déficit comercial, anuncios de que nuestras exportaciones de gas tendrían problemas, ya sea con Argentina, con Brasil. Entonces la gente se hace una idea equivocada de las cosas que pueden pasar. Y el gobierno, digamos, tiene que saber eso. Gente sensible en el manejo de la política económica debería medir muy bien sus políticas, porque está afectando expectativas y eso tiene un impacto sobre las personas que se ponen nerviosas. Salgo del dólar, me voy al boliviano, ¿qué va a ocurrir? Y eso pues era absolutamente previsible y no era necesario hacerlo, ¿no? ¿Cuánto en porcentajes manejaba el tema de cambio de moneda del dólar en el Banco Central con relación a las entidades financieras, a las casas de cambio que actualmente hay? Mira, en el año 96 ya el Banco Central había eliminado, ¿no es cierto?, esta ventanilla. Y después el gobierno volvió con esta con ventanilla. Con un decreto supremo, ¿no? Del 2012. Exacto. Entonces, estas llegaron a ser muy pocas, digamos, transacciones. Estamos hablando de 2 o 3% del total de las transacciones. O sea, el 97, el 95% de las transacciones de los dólares lo hacen a través de entidades bancarias y a través de casas de cambio. Entonces estamos hablando de un tema absolutamente marginal, ¿no? Pero que en este contexto de macroeconómico, donde hay mucho más preguntas que respuestas claras, pues este anuncio tiene una dimensión que no debería tenerla, y es por la poca sensibilidad y falta, yo diría, de tacto de parte del Banco Central al lanzar esta medida, ¿no?
A propósito de este tema, viene el tema de fondo, Gonzalo, Sí. que me gustaría compartirlo contigo. A pesar de lo que viene a ser la desaceleración en el crecimiento económico, que tú lo has remarcado muchas veces, los pedidos de los exportadores de un tipo de cambio más flexible que les permita competir en la región, el gobierno tiene muy claro, confiar en el mercado interno, apostar por la bolivianización en el sistema monetario y tener una inflación controlada. Según el gobierno, estos son los puntos medulares en el modelo económico del gobierno. Sí, ahora mira, yo creo que a la población hay que explicarle muy claramente qué es el tipo de cambio. El tipo de cambio no es más que el precio de la divisa extranjera, en este caso es el precio del dólar. Entonces, cuando la gente va al mercado Rodríguez y dice, ¿cuánto está la papa? Le dicen, la libra cuesta tanto, ¿verdad? Cuando va al Camacho Street, que sería nuestro Wall Street nacional, va y pregunta, ¿cuánto está su dólar? ¿No es cierto? Y la persona, el cambista le dice, está 6.9, 6.7, etcétera, ¿no? Entonces, el tipo de cambio no es más que cualquier otro precio, en este caso el precio de la divisa extranjera de los dólares. Y hay dos tipos de cambio. El tipo de cambio nominal, el que vemos en la calle todos los días y se intercambian los billetes, y el tipo de cambio real, que ese es el importante, porque ese es el tipo de cambio que refleja la competitividad que tiene un país con el exterior, que muestra que si nuestros productos están competitivos en los mercados brasileños, argentinos o norteamericanos, y muestra también cuán baratos pueden estar los productos de afuera dentro del país. Entonces, ese es el tipo de cambio real. Y lo que ha ocurrido es que el gobierno sistemáticamente ha utilizado lo que se llama el populismo cambiario, ¿no es cierto? Ha utilizado el tipo de cambio para distribuir rentas y para crear una burbuja de consumo absolutamente artificial. Entonces, lo que ha ocurrido en los últimos 7 años es que el tipo de cambio ha estado fijo, aunque el gobierno dice, no, varía 10% para arriba, para abajo, pero en los hechos eso no ocurre. Y lo más importante es que las personas, los agentes económicos, personas y empresas creen que el tipo de cambio está fijo. Entonces, hace 7 años el tipo de cambio no se mueve, ¿no es cierto? Entonces, y ese es el nominal. Pero el que está apreciado, es decir, hace que los productos de afuera sean más baratos en Bolivia que nuestros productos locales al exterior, ese está apreciado. Y hay cálculos que varían entre 22 y 40%, ¿no? El ejemplo clásico de estos son las hamburguesas, ¿no? Entonces, el The Economist, que es una revista internacional muy prestigiosa, mensualmente saca el índice McDonald's, se llama. El índice McDonald's te da una idea de qué es el tipo de cambio. Entonces, el McDonald's cuesta en Estados Unidos en este instante, simplemente el Big Mac, ¿no es cierto?, cuesta $3.70. Entonces, y comparas el precio de esa hamburguesa, digamos, en varios países. En un país donde el Big Mac, o sea, la hamburguesa cuesta, digamos, $2.50, el tipo de cambio en ese país está depreciado y por lo tanto los productos de ese país son competitivos en el mundo. Ahora, si esa misma hamburguesa McDonald's en otro país cuesta $4 o $5, eso significa que el tipo de cambio real está apreciado y tú no tienes competitividad afuera. Nosotros no tenemos McDonald's, pero tenemos McDonald's y tenemos de otra cadena de su competencia y uno puede hacer una comparación de ese tipo y ahí te muestra que nuestro tipo de cambio real está apreciado. Y ese tipo de cambio real apreciado puede ser visto de dos maneras, ¿no es cierto? El gobierno dice y dice, bueno, el que pasa hay que ver el tipo de cambio de equilibrio de largo plazo. Eso significa cuántas exportaciones, importaciones, cuántos dólares van a entrar y salir en el largo plazo. Dice, bueno, estamos bien porque vamos a ir acomodando ese tipo de cosas. Pero ahora hay un nuevo concepto que es el tipo de cambio industrial, que te dice que tu tipo de cambio no es simplemente para equilibrar oferta y demanda de dólares, sino que es fundamental para generar procesos de industrialización competitivos. Y eso se llama el tipo de cambio industrializador, ¿no ve? Entonces, el tipo de cambio que el gobierno utiliza lo maneja de manera populista, porque lo que él utiliza no lo devalúa, o sea, no hace ningún tipo de cambio, porque con esto el país ha pasado de importar algo de como 3.000 millones de dólares a 10.000 millones de dólares en su auge. Y si a ese le metes el contrabando, estamos hablando de 12.000 y 13.000 millones de dólares. Entonces, ha generado una renta gigantesca, ¿no es cierto?,
que ha distribuido a través de ese tipo de cambio populista entre 2,5 millones de personas que viven del comercio. Por lo tanto, ese ha sido un impulsor de un tipo de empleo informal, comercial, terciario, de servicios, si quieres, vinculado al comercio, pero que no genera producción. Entonces, el gobierno difícilmente va a devaluar porque se estaría peleando con 2,5 millones de personas. Sí. Entonces, eso por una parte. El tipo de cambio tampoco se va a devaluar porque, lamentablemente, como no ha habido diversificación productiva, o sea, devaluar el tipo de cambio para generar mayor exportación de otros productos no va a ocurrir porque nosotros seguimos exportando gas y minerales y somos muy pequeñitos en el tema de los minerales, y en temas de exportaciones de gas somos pues tenemos contratos que ya están fijos y por lo tanto el tipo de cambio no afecta. Si fuéramos una economía un poquito más sofisticada en términos de diversificación de la producción, el tipo de cambio nos ayudaría. Entonces, esas son las razones que el gobierno aduce, porque además, finalmente, el tipo de cambio le permite importar al gobierno real y apreciado como está, le permite importar al gobierno de todo, que no miren alrededor, la papa, la cebolla es peruana y diferentes tipos de alimentos y otros productos vienen de afuera, ¿no? Y el gobierno dice, bueno, pero ¿qué parte viene a la industrialización? ¿Cuál industrialización? No hay ninguna industrialización en el país, ¿no es cierto? Vienen máquinas para la construcción, vienen autos de segunda mano y él llama eso productos intermedios de industrialización. Entonces, ese tipo de cambio es funcional al modelo primario exportador comerciante, pero no es funcional a un modelo de desarrollo productivo. El tipo de cambio al gobierno le permite importar todo, inclusive deflación, es decir, inflación baja, porque además, como los otros países han devaluado también sus monedas para proteger sus industrias, eso ha hecho que la economía pues, de otros países mejore. Entonces, lo que reactiva la economía boliviana a través de políticas de sustentación de la demanda agregada que hace el gobierno es para sostener el aparato productivo de Perú, de Chile, de Brasil, pero no de Bolivia. Entonces, los más afectados con este tipo de cambio real apreciado y con este tipo de cambio nominal fijo es la industria nacional, es la producción nacional, que además de pagar segundo aguinaldo, tiene los costos de un tipo de cambio apreciado. Gonzalo, ante el planteamiento de algunos entendidos en estos temas de plantear un ajuste gradual en la política cambiaria del país, sí, el presidente del Banco Central descartó totalmente una modificación del tipo de cambio para evitar procesos inflacionarios. Sí. Bueno, yo creo que ya han cometido el pecado capital más grave que ha podido serlo. Han eliminado las variaciones que había en el tipo de cambio. Hace unos 7 años atrás el tipo de cambio subía un poquito, bajaba otro poquito, y eso hacía que los agentes económicos en promedio digan, bueno, esto es una variable que se puede mover, pero por razones políticas lo han estabilizado, lo han fijado y lo han apreciado para generar esta gran burguesía comercial que es la base de este gobierno, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, además, como han anclado las expectativas, han dicho para que el barco de la inflación no siga avanzando, uno lanza la ancla con el tipo de cambio. Aquí eso no va a pasar. Entonces el tipo de cambio se ha vuelto una ancla de las expectativas. Entonces el gobierno tiene toda la razón. O sea, difícilmente se animaría a devaluar, porque devaluar 1% o 40% es exactamente lo mismo. La gente se va a asustar. Y salir de ese proceso va a ser muy complejo en el mediano y largo plazo. Además, como tienen que ganar una elección, ¿no es cierto? No se van a pelear con 2,5 millones de votantes que se verían afectados si se produce una devaluación. Entonces, no creo probable una devaluación hasta el 2019. Precisamente en caso de que se diera la posibilidad de modificar un tipo de cambio que sin duda beneficia a los exportadores, pero como tú dices, se pondría en aprietos a todas las personas que también tienen sus depósitos en bolivianos y que en el sistema financiero están por arriba del 80%, ¿no? Así es. Gente. En este instante la mayoría de las personas confían en el boliviano porque además han sido penalizados por tener dólares. O sea, tú tienes el impuesto a las transacciones financieras sobre el dólar y sobre la tasa de interés en dólares es prácticamente cero. Entonces la mayoría de los bolivianos, 90-93% de los bolivianos se presta en bolivianos y ahorra en bolivianos. Y la mayoría ahorra
90-10, excepto el presidente, que cuando hemos visto sus cuentas tiene 50% en dólares y 50% en boliviano. Ahora, una devaluación del boliviano provocaría una migración, como tú dices, de los ahorros que están en moneda nacional hacia el dólar. Por eso es que el Ejecutivo no va a cambiar, ¿no?, la política monetaria que tiene el objeto de la bolivianización. Claro, sí, yo creo que van a continuar eso, porque obviamente su modelo es primario exportador comerciante, que no tiene ninguna base productiva. Ir a una transición de un tipo de cambio de equilibrio que sea, digamos, no solamente basado en la balanza de pagos, sino en el proceso de industrialización, va a costar mucho tiempo, necesita pactos y necesita una transición difícil. Y el gobierno pues va a mantener su tipo de cambio fijo, no lo va a cambiar porque tiene virtudes políticas para él. Sin embargo, el problema que existe es que para que el tipo de cambios no se tenga, para que la percepción de la gente siga, el gobierno sí puede mantener ese tipo de cambio, hay que ver cómo está en el nivel de las reservas internacionales. Y ahí no hay muy buenas noticias, ¿no es cierto? El año 2015 hemos llegado a 15.000 millones de dólares de reservas internacionales. Entonces, con toda esa cantidad de plata, el promedio de la gente dice, pucha, si tengo que comprarme unos dolarcitos o quiero irme a los dólares, el gobierno tiene para dar y vender dólares, tiene 15.000 millones de dólares. Pero eso ha ido bajando sistemáticamente, ¿no es cierto?, en los últimos años, porque el gobierno financia este crecimiento económico artificial de los últimos años perdiendo reservas. Las reservas han pasado de 15.000 millones de dólares a algo como 8.800 millones de dólares en la actualidad. Hemos ido perdiendo a una razón de 200 millones de dólares por mes. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno sigue sustentando una demanda agregada con el mercado interno, pensando que a futuro van a volver a aumentar los precios de las materias primas. Entonces, esta caída de las reservas internacionales pues es complicada. La pregunta es, ¿cuándo la gente se asusta y dice, oye, el gobierno ya no tiene para respaldar el tipo de cambio? O sea, a los 7.000, a los 6.000, a los 5.000 millones de dólares. Eso es muy difícil saber, depende del país, depende de las variables, de otras variables macroeconómicas como es la inflación, como es el propio crecimiento, como es el déficit público y otras, muy difícil saber. Una regla antigua te dice, tienes que mantener un nivel de reservas internacionales de por lo menos la mitad de tus importaciones. Nuestras importaciones están alrededor de 8.000 millones de dólares, la mitad serían 4.000 millones de dólares. Otra gente dice, no, a eso hay que adicionar el pago de la deuda de corto plazo, o sea, tener la plata para pagar eso. Entonces, yo creo que todavía hay un colchón importante, pero no es infinito. Pero medidas torpes, como esta de anunciar el cierre así de la noche a la mañana, pues genera una expectativa que no es necesaria, ¿no es cierto? Y te hacen pensar que los 8.600 millones, 800 millones de dólares que existen no es tanto como parece en un primer momento. Entonces hay que tener mucho cuidado qué va a pasar con el nivel de las reservas internacionales y el gobierno tiene que comenzar a ajustar los cinturones porque sigue dando un paso mayor que la apertura de sus piernas. Sigue forzando un crecimiento muy fuerte, pero en base a un déficit público ya por 5 años consecutivos superior al 7%, pérdida de reservas internacionales de cerca a 6.000, 7.000 millones de dólares, deuda externa elevada, y eso, nos guste o no nos guste, en algún momento te va a tocar, esas variables te van a tocar la puerta y te va a decir, aquí estamos, como lo han hecho en Brasil, como lo han hecho en la Argentina, y hay que comenzar a pensar eso, pero por supuesto es muy difícil pedirle a alguien que quiere quedarse 20 años en el poder que sea sensato el año 2019, el año que él quiere ser reelecto. Entonces van a seguir con esta política bastante gastadora de este keynesianismo de guitarreada, ¿no es cierto?, donde hay que meterle nomás que la cosa funciona. Van a seguir haciendo eso porque al gobierno le quedan pocos espacios de credibilidad. Ha perdido la credibilidad política por el tema de la reelección ilegal que propone, ha perdido, digamos, un fuerte apoyo que tenía que ver con el tema del mar por el fracaso de la Haya, ha perdido espacio en las clases medias. En el continente latinoamericano tú ves que surgen ideologías contrarias a este tipo de gobiernos, por lo tanto el gobierno está en un pantano y tal vez ahora lo único que él se agarra es el tema económico. Por eso saca con frecuencia, somos la única economía en América Latina que crece por encima del 4,5%, aunque hay dudas si estamos midiendo bien el PIB, seguimos con el éxito económico, etcétera, etcétera.
porque es lo poco que le queda. Es muy poco probable que rife eso en el 2019. Y también es poco probable que le alcance para buscar una reelección que probablemente no le va a ser favorable, porque los vientos en América Latina están cambiando de manera radical, ¿no es cierto? Y el tipo de propuesta de modelo económico pues se va a quedar aislado en Bolivia. Se debe entender que si Argentina, Brasil o Chile devalúan es porque tienen otro modelo económico, las exportaciones son la base de su política, mientras que en Bolivia, por ejemplo, como tú has explicado claramente, nos apoyamos en la demanda interna, por lo que modificar este tipo de cambio sería atentar contra el modelo económico. En gran medida sí, ¿no? Porque este modelo económico es primario exportador, es un modelo comerciante y el tipo de cambio está siendo utilizado para distribuir una renta. Este es un gobierno del tipo populista. Hemos hablado del populismo cambiario, pero hay otros tipos de populismo. ¿Qué hacen los populismos? Distribuyen rentas y generan clientelas. Hagan una fila, todos van a recibir, ¿no es cierto?, es lo que son los bonos. Hagan una fila, todos van a recibir todo lo que es transferencias vinculadas a impuestos o a temas de regalías en temas hidrocarburíferos. Va a haber una legislación laxa en términos mineras y te va a hacer capturar una renta. Pero la renta que mejor se ha distribuido y que ha generado una nueva base social, sin duda alguna, es la que está vinculada a un tipo de cambio nominal fijo y un tipo de cambio real apreciado, porque a partir de eso han generado una renta de más de 9.000, 10.000 millones de dólares de importaciones, financiados en gran parte por el gasto estatal, que ha hecho una base económica y social muy grande. Entonces, pelearse con los gremialistas y con todos ellos, pues sería complicado, porque si algo tiene este gobierno es una base comerciante y de servicios muy fuerte, y el tipo de cambio para eso es clave. Por lo tanto, modificar eso es ir contra el modelo primario exportador, importador, comercial. Los otros países han estado cuidando sus industrias nacionales, han estado protegiendo sus mercados internos. Aquí ellos no tienen, en Bolivia ellos están desaparecidos, ¿no? Pero en otros países, en Brasil, en Argentina, todavía hay sectores industriales y productivos fuertes que digamos, de alguna manera presionan, y el gobierno tiene que manejar el tipo de cambio estable. Hay un viejo chiste español que refleja un poco qué pasa con el tipo de cambio, ¿no? Estaba Manolo en una gran avenida, en la Gran Vía, iba en dirección contraria y eran 12 carriles y él iba en dirección contraria, ¿no? Entonces, obviamente, llegó la policía y llegó la televisión y lo comenzó a filmar, ¿no? Y comenzó a pasar en la televisión al vivo, y su mujer vio eso y llama y dice: Manolo, hay un loco en la Gran Vía. Le dice: uno, no, hay miles, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿quién está aquí, Manolo? Es fácil concluir, ¿no es cierto? Es el que mantiene el tipo de cambio por razones políticas fijo y apreciado ya hace 7 años, porque genera la renta esta enorme del comercio, y obviamente los otros están modificando su tipo de cambio para ajustarse en temas financieros, en temas productivos, económicos, porque tienen que cuidar de un parque industrial y cosas de ese tipo. El gobierno utiliza el populismo cambiario, ¿no es cierto?, para generar una renta muy grande para un sector de la población, y que obviamente eso difícilmente va a cambiar, porque va contra la esencia del populismo cambiario, que es distribuir rentas de manera artificial, ¿no? Bueno, entonces el tema del tipo de cambio tiene un impacto diferente en el sector productivo del país, ¿no? Porque para la actividad comercial contar con un tipo de cambio estable es beneficioso, especialmente cuando se realizan importaciones de insumos agrícolas, repuestos o equipos para la industria o el agro. Uh-huh. Pero, ¿y qué con los exportadores? Bueno, lo que pasa es que hay que ver los exportadores ahora son muy pocos, ¿no? O sea, claro, obviamente para todos los que utilizan insumos productivos, que son cada vez menos, y para todo el sector comercial este tipo de cambio es una maravilla, ¿no es cierto? Porque mira a tu alrededor, las cosas nacionales prácticamente están desapareciendo, inclusive alimentos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros exportamos? 1/3 es en gas, ¿no ve? Otro tercio debe ser minerales, y otro tercio es soya, y un poquito de otros sectores. Manufacturas que son muy marginales y muy pequeñas. Pero, ¿y ese desequilibrio de importación y exportación? Ese desequilibrio, pues, en el mediano y largo plazo no es sostenible,
porque el rato que el sector de hidrocarburos comienza a enfrentar los problemas que ya se están anunciando, que los argentinos no te van a comprar más gas, que los brasileros ahora con Bolsonaro a la cabeza te van a poner la cosa muy difícil en las negociaciones, aunque yo creo que van a seguir comprando gas boliviano, y te van a quedar pocos márgenes, porque en estos 12 años no hemos diversificado. Y obviamente el pequeño sector productivo nacional pues sufre horrores. Segundo aguinaldo con costos laborales elevados, un tipo de cambio que le es contrario, entonces sobrevive. Y lo que al final queda son los servicios y el comercio, y el aparato productivo nacional tremendamente pequeño, duro y afectado. Y obviamente los comerciantes, que son la mayoría ahora, pues contentos con un tipo de cambio. Vas a ver ahora, pues cerca de las Navidades, cómo el socialismo a la boliviana pues va a traer todo lo que te puedes imaginar del exterior, y vamos a gastar nuestro segundo aguinaldo reactivando la economía china, peruana y argentina, y vamos a decir ¡viva la revolución! Finalmente, Gonzalo, el haber mantenido un tipo de cambio fijo, anclado al dólar, y no la inflación desde noviembre del 2011, deja al Banco Central sin un instrumento clave para promover el crecimiento económico en el corto y mediano plazo, ¿o no? Mira, lo que pasa es que el Banco Central, por su ley, tenía que tener unos grados de independencia muy elevados, que los ha ido perdiendo en los últimos años, porque el Banco Central se ha convertido en la caja del Ministerio de Finanzas. Es un Banco Central totalmente dependiente del Ministerio de Finanzas. Se ha perdido la independencia. En un Banco Central con relativa independencia, pues el tipo de cambio tiene que responder a otros contextos, que lo clásico sería al equilibrio de la oferta y la demanda de divisas, o sea, al equilibrio de largo plazo de la balanza de pagos, que se llama. Ahora, si el gobierno quiso cambiar, si quieres, este tipo de cambio, tenía que haber pensado en un tipo de cambio de industrialización, ¿no? Pero eso tenía que haber sido acompañado de políticas de promoción del desarrollo productivo a través de créditos, innovación tecnológica, creación de clústeres, generación de ecosistemas de apoyo al sector productivo, apoyo a las exportaciones de sectores claves, capital humano, en fin. O sea, nada de eso se ha hecho, ¿no es cierto? Por lo tanto, el Banco Central pues hace que el tipo de cambio, ha estado utilizando el tipo de cambio como una forma de generar una burguesía comercial gigantesca, ¿no es cierto? El tipo de cambio populista que maneja el Banco Central es funcional a la creación, ¿no es cierto?, de este modelo primario exportador con una burguesía comercial gigantesca que da trabajo a mucha gente en el sector comercial, pero no en el sector productivo. Por eso el miedo adelante es que cuando vengan con más fuerza las vacas flacas, que ya están comenzando a aparecer, las cosas se complican, porque el gobierno no va a tener cómo sostener este tipo de variables. Este espejismo de crecimiento que tanto orgullo genera en ciertas partes del gobierno no tiene bases sólidas. Yo lamento decir mucho eso, ¿no es cierto? Es decir, tú tienes un déficit público de 5 años, pérdida de reservas internacionales de $7.000 millones ya en 3-4 años, deuda externa que ha crecido del 14% al 26%. El gobierno se sacó 2 loterías, se sacó la lotería de haber recibido $60.000 millones y la lotería de tener una deuda externa bajísima, pero inclusive eso lo estamos perdiendo, ¿no es cierto? Y después no nos vengan a decir que si hay un cambio de gobierno, si son los neoliberales, es la derecha, es el imperio, ¿no es cierto? Estos gérmenes de mal manejo macroeconómico y de confundir riqueza con desarrollo se están dando ahora en Bolivia, como se dieron en el periodo de Cristina Kirchner en la Argentina, como se dio en el periodo de Temer y también de Dilma Rousseff. Entonces, los que vayan a tener que hacer los ajustes hacia adelante, pues van a tener que resolver estos problemas que ahora están comenzando a aparecer. Ojalá que cambien de idea y comiencen a ajustar suavemente, ¿no es cierto?, estas cosas para que la transición no sea muy complicada. La familia boliviana en promedio recibía, ¿no es cierto?, 12.000, 13.000 millones de dólares. Eso ha bajado a un rango de 8.000. La familia tiene que ajustarse, no puede vivir con ese descalce, no puede ir todos los días a prestarse donde la suegra, a gastarse la plata de los ahorros, a
de vivir al fiado, porque en algún momento eso nos va a llamar la atención y nos va a pasar la factura. Y no vale decir al final, miren, al final es porque los gobiernos neoliberales han hecho eso. No. Tú tienes Argentina, ¿cierto? Y tienes Venezuela. Venezuela es la enfermedad terminal. Argentina es un mecanismo de salida que han tenido, pero que también representa la misma enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, una enfermedad del populismo económico que no es capaz de sustentar su economía, pero en bases sólidas, que confunde riqueza con desarrollo, que no es capaz de distribuir y producir, que no es capaz de generar productividad y competitividad, y se dedica a distribuir rentas, ¿no es cierto? Que simplemente infla burbujas de consumo que en el mediano y largo plazo no son sostenibles. Muchísimas gracias, Gonzalo, por abordar que en realidad es el tema de fondo después del anuncio y la incertidumbre innecesaria creada por el Banco Central. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias por tu entrevista. Gracias. Vámonos a la pausa, por favor. Separamos estos temas para enseguida regresar.